Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Ascanio Ortega José Gregorio. Soy participante del posgrado de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta y tengo como facilitador de este proceso al profesor José Humberto Figueroa. Estimados compañeros, profesor, me permito conversar en este entonces de lo que es el derecho a la justicia. El derecho a la justicia es un derecho fundamental inherente a todos los seres humanos, reconocido en diversas declaraciones, tratados internacionales. Conceptualmente se refiere al derecho de todas las personas a acceder a mecanismos legales justos y eficientes para hacer valer sus derechos y resolver sus conflictos. Normalmente este derecho se encuentra plasmado en diversos instrumentos jurídicos de carácter internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos. En términos simples, el derecho a la justicia significa que toda persona tiene derecho a ser escuchada, ser tratada con igualdad, acceder a la justicia, obtener una resolución justa y oportuna. La importancia del derecho a la justicia, su importancia radica en que con ella solo es posible garantizar el Estado de Derecho. El acceso a la justicia es esencial para asegurar que las leyes se cumplan y que nadie esté por encima de ellas. Es importante porque con ella se protege los derechos individuales. Esto permite a las personas defender sus derechos y contribuye a crear una sociedad más justa y equitativa. Es importante porque el acceso a la justicia proporciona mecanismos para resolver disputas de manera pacífica y ordenada, evitando la violencia y la autojusticia. Es importante porque además de eso, un sistema de justicia eficiente y transparente fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Asimismo, la justicia es un factor clave para que el desarrollo sostenible sea creciente en un país, ya que contribuye a crear un entorno propicio para la inversión, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En resumen, el derecho a la justicia es mucho más que un simple derecho legal. Es un derecho humano fundamental que permite a las personas vivir en dignidad y en libertad. Al garantizar el acceso a la justicia, se contribuye a construir una sociedad más justa, equitativa y pacífica. Por otro lado, ¿cómo es la situación actual del sistema de justicia en Venezuela? Bueno, el sistema de justicia en Venezuela atraviesa una profunda crisis que ha generado una serie de violaciones a los derechos humanos de una manera sistemática, generalizada. Esta situación se ha agravado en los últimos años debido a diversos factores, entre los que se destacan la polarización política, la falta de independencia judicial, la corrupción y la represión. Puedo mencionar algunos de los principales problemas que afectan el sistema de justicia venezolano y cómo se han visto vulnerados de los derechos humanos, entre ellos la falta de independencia judicial. Los jueces y tribunales se encuentran sometidos a presiones políticas, no gozan de titularidad, tienen cargos provisorios, lo que compromete su imparcialidad, su autonomía y su capacidad para garantizar un juicio justo. Se han registrado numerosos casos de detenciones arbitrarias, especialmente de casos de opositores políticos y manifestantes, quienes son privados de libertad sin alguna orden judicial y sometidos a torturas y malos tratos. Existe un uso de la justicia como una herramienta de persecución política. Además de esto, es una constante el retraso en la administración de la justicia. Los procesos judiciales se prolongan de una manera excesiva, lo que vulnera el derecho a un juicio rápido y a la tutela judicial efectiva. Se destaca falta de acceso a la justicia. Muchas personas no tienen el acceso a la justicia debido a los altos costos de los procesos judiciales, la lejanía de los tribunales y la falta de abogados defensores. La falta de claridad de las leyes y la arbitrariedad de su aplicación generan un clima de inseguridad jurídica que afecta a todos los ciudadanos. Y por último, y quizás uno de los más importantes, es la impunidad, pues los responsables de las violaciones de derechos humanos rara vez son llevados ante la justicia, lo que fomenta la impunidad y la repetición de los delitos. Unos ejemplos concretos de violaciones de los derechos humanos en el sistema de justicia venezolano son las detenciones y enjuiciamientos de líderes opositores políticos sin pruebas suficientes y bajo cargos políticos. Las denuncias de torturas y malos tratos en centros de detención, tanto físicos como psicológicos. La represión violenta de manifestaciones y protestas, con uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad.
Las restricciones a la libertad de expresión y persecución de periodistas y medios críticos con el gobierno. Y por último, las dificultades para que los detenidos tengan acceso a un abogado y para que se respete su derecho durante todo el proceso judicial. Las consecuencias de esta situación son la desconfianza en las instituciones, la violencia y la criminalidad, el exilio y el deterioro de la economía de un país. Es importante destacar que esta situación ha sido denunciada por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como por organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ahora bien, dentro de los factores que dificultan el acceso a la justicia, podemos primero mencionar que el acceso a la justicia, como ya lo dije anteriormente, es un derecho fundamental que garantiza que todas las personas puedan hacer valer sus derechos ante los tribunales. Sin embargo, diversos factores pueden obstaculizar este derecho, generando desigualdad y socavando el Estado de Derecho. Y puedo mencionar entre ellos la corrupción. La corrupción es uno de los principales enemigos de la justicia. Cuando los jueces fiscales y otros operadores del sistema judicial se ven involucrados en prácticas corruptas, se compromete la imparcialidad y la equidad de los procesos judiciales. Esto se traduce en sentencias sesgadas, retraso en la administración de justicia, desconfianza en el sistema judicial. Otro factor es la falta de recursos, la escasez de jueces y fiscales, infraestructuras inadecuadas, deficiencias en la formación de los operadores judiciales. Y esto es importantísimo, la falta de capacitación adecuada de los jueces, fiscales y abogados puede afectar la calidad de las decisiones judiciales. Otro factor es la inseguridad y la violencia. La inseguridad y la violencia generan un clima de miedo que impide a las personas acudir a los tribunales para denunciar esos delitos y hacer valer sus derechos. Además de esto, pueden generar la intimidación a testigos y víctimas, dificultades para recopilar pruebas, desconfianza en las fuerzas del orden público. Otro factor importante es la desigualdad social, que también como factor limita el acceso a la justicia. Las personas en situación de pobreza y con bajos niveles de educación suelen enfrentar mayores dificultades para pagar los costos judiciales, conocer sus derechos, navegar por un sistema judicial cada vez más comprometido y corrupto. Ahora bien, dentro de la importancia de garantizar el acceso a justicia y las posibles soluciones a esto, ¿por qué es tan importante el acceso a la justicia? Porque con ella se puede garantizar el Estado de Derecho. El acceso a la justicia es esencial para garantizar que las leyes se cumplan y que nadie esté por encima de ellas. Es importante porque permite a las personas defender sus derechos fundamentales y vivir en unas condiciones dignas. Es importante porque ofrece un mecanismo para resolver disputas de manera pacífica, evitando la violencia y la autojusticia. Es importante porque un sistema de justicia eficiente y transparente fortalece la confianza de los ciudadanos en el Estado. Y es importante también porque contribuye a crear un entorno propicio para la inversión, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. ¿Cuáles son los desafíos y soluciones que pudiéramos garantizar con el acceso a la justicia? El fortalecimiento de la independencia judicial, la transparencia y rendición de las cuentas, la inversión en infraestructura judicial, el acceso a la justicia gratuita, la simplificación de los procedimientos judiciales, la educación jurídica, la prevención del delito, la cooperación internacional, crear mecanismos de denuncia de corrupción, establecer sistemas de seguimiento y evaluación. En conclusión, garantizar el acceso a la justicia es un desafío muy complejo, que además eso requiere una acción conjunta de los gobiernos, la sociedad civil, la comunidad internacional. Al invertir en la justicia, estamos invirtiendo en un futuro más justo y equitativo para todos. Muchísimas gracias.